Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Amén, amados. Dios les bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, capítulo 8, versículo 44, donde Jesús está describiendo a Satanás. San Juan, capítulo 8, versículo 44, estamos allí. Allí leemos. ¿Encontramos? Amén. Pero podemos mirar un poquito antes para entender el contexto, ¿no? Jesús dice en el 42, le dice a aquellos hombres que contendían con él. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, 44, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y 46, la integridad del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Pero el 44 quiero recalcar, porque es donde vamos a partir con el título del mensaje. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. La descripción del diablo dice que es homicida, asesino. La naturaleza del diablo es asesino. Creo que está haciendo alusión el Señor quizás al asesinato que inspiró el diablo de Caín para Abel, ¿no? Pero también puede hacer alusión cuando el diablo introdujo el pecado en el mundo, ¿no? Y el pecado que trajo, muerte. La Biblia dice que tenía, gracias a Dios, no lo tiene más. Ahora Cristo tiene la llave del Hades y de la muerte, pero al que tenía el imperio de la muerte, Satanás. Pero también podemos hacer alusión, así lo veo yo también, a aquel conflicto que no está establecido en la palabra de Dios, pero sí podemos conjeturar de cuando comienza el libro de Génesis, que habla de que la tierra estaba desordenada y vacía. Se supone que en ese entonces pudo haber efectuado o llevado a cabo un conflicto entre Satanás, que leemos después en los libros de Ezequiel y Apocalipsis mismo, que Satanás había sublevado una tercera parte de los ángeles y se enfrentó con Dios. Entonces la naturaleza del diablo, según Cristo, nos revela que es asesino. Si hubiese podido, cuando Satanás dice, estaban en la presencia de Dios y era uno de los ángeles más cercanos, un querubín, protector de la santidad de Dios, y dice, hasta que el día se encontró en ti maldad, ¿no? Y la maldad que se encontró en Satanás, sabemos que es cuando él dijo, el libro de Ezequiel dice eso, que subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo, al Elión. Ambicionaba no otros atributos de Dios, sino el poder de Dios. Y si hubiese sido posible en ese conflicto, ¿qué lo hubiera hecho? Si su naturaleza es asesina, si pudiese de alguna manera asesinar al mismo
al mismo Dios, ¿no? Intentó asesinar a ¿se acuerdan? Los niños, ¿no? ¿Quién estaba cuando nacieron los niños y el rey persiguió a aquellos niños? Y nosotros en nuestra ignorancia celebrábamos el Día de los Inocentes, ¿no? Y jugábamos con eso, pero ni entendíamos nada, yo no entendía nada tampoco, haciendo alusión a esa inspiración satánica de el diablo como asesino. Y este mensaje se llama el plan ingenioso y efectivo de Satanás, el plan B de Satanás para nuestro tiempo, el plan B. Si digo que Satanás tiene un plan B, tenemos que decir que hay un plan A. ¿Cuál es el plan A? Con el hombre. Si usted mira, ¿no? Son todo conjeturas, hermano, ¿no? Si usted mira el libro de Job, cuando Dios le dice, ¿no has considerado mi siervo Job? Y el diablo dice, también con lo que tú le has rodeado, le has dado bendición por todos lados. Entonces, pero a ver si no, ¿me permites? A ver si. Y Dios le dice, toca todo, pero su vida no. El límite de Dios no, pero la intención de Satanás, ¿cuál sería? Si pudiese. Es asesino, su naturaleza es asesino. Así que el plan A con el hombre es, Dios no nos deja que el enemigo como asesino que es, Dios nos guarda. Aquel que fue engendrado por Dios nos guarda. ¿Y el maligno qué pasa? Pero si pudiese, él es asesino por naturaleza. Dios permitió en aquel huerto del Edén, allá, después, no en el huerto del Edén, sino después que fueron expulsados del huerto del Edén, la persecución de Caín con Abel, y el diablo inspiró. Entonces, el plan A es el asesinato. Pero Jesús, en el San Juan 8:44, dice, vosotros y vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, asesino, desde el principio. Pero la segunda, el plan B, ¿cuál es ahí? ¿Dónde está el plan B? Ahí. Y no ha permanecido en la verdad. Así que la naturaleza de Satanás conoció la verdad, estuvo en la verdad, pero ¿qué pasó? No permaneció en la verdad. Y ahora, como especialista que es él, de estar en la verdad y no haber permanecido en la verdad, ¿qué va a hacer ahora con nosotros la iglesia? Ese es el plan B de Satanás, que está teniendo mucho, entre comillas, éxito. Preocupación de muchos siervos de Dios. Murió este anciano pastor y él decía antes de morirse que él veía la iglesia general, en forma general muy desviada y que casi nadie se da cuenta. Y es una realidad. Porque el plan B de Satanás, así lo veo yo, es sacar a la iglesia de la verdad. Pero no va a sacar a la iglesia, si ustedes le sacan algo que de la verdad, tiene que darle una verdad sustituta, ¿no? Para que no se dé cuenta la persona. Si usted le saca algo, tiene que dar otra cosa. Para sacarle a un bebé, tiene un juguete que está jugando allí y usted emite algún peligro. Si usted quiere sacarle, o a algún animal, usted quiere sacarle a ese hueso que está en la boca, ¿qué tiene que hacer? Darle otro hueso que allí que lo atrae. Entonces usted larga aquel y así es. Entonces Satanás está ensañado en apartarnos a los creyentes de la verdad. Él es especialista en eso. Él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, dice. Cuando habla mentira, de suyo habla. Así que Satanás creó, el plan B es la creación, así lo veo yo, de su propia versión de la verdad, una verdad sustituta. Y hoy quiero hablar de esa verdad que tal vez usted nunca escuchó, pero hay una verdad que hoy está expandida en todos lados, en muchas congregaciones, y no estamos exentos tampoco nosotros, que no esté en nuestro corazón, y si está, es para que Dios nos habla de que permanezcamos en la verdad, ¿sí? Porque Satanás va a trabajar para sacarnos de la permanencia de la verdad y nos va a dar otra verdad sustituta, que parece la verdad genuina, pero no es. Tiene algo de verdad, pero no es verdad. La peor mentira, ¿cuál es? La que tiene algo de verdad. Esa es la peor mentira y la más difícil de discernir. Entonces Satanás entró con la verdad relativa. Tal vez usted no escuchó.
la verdad relativa. ¿Qué es la verdad? Y creó su propia versión de la verdad sustituta. Entró con el relativismo o la verdad relativa, que es una distorsión muy sofisticada de la verdad verdadera, permítame usar esa expresión. El relativismo lo podemos definir, como lo han definido, un sistema de conceptos, nociones y creencias que acepta como válidas dos o más posturas antagónicas. Usted no se habrá dado cuenta, pero muchas veces, hasta nosotros a veces podemos decir eso. Bueno, esa es tu verdad, yo tengo la mía. Y ahí hay dos verdades. Ahí hay dos verdades. Y estamos hablando de la verdad relativa. La Biblia dice que ¿cuántas verdades hay? Una. Yo soy la verdad. Mi palabra es verdad. No digo una de las verdades. La verdad no es solamente algo. La verdad es alguien. ¿Quién es ese alguien? Jesús. No es algo. La verdad es alguien. Y la verdad también se entiende por el conjunto de doctrinas, de enseñanzas que están ¿dónde? En las Escrituras, en la palabra de Dios. Jesús solía decir, ¿no leíste en las Escrituras? Como además decía el Señor, escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Los fariseos interpretaban mal una cosa, le vinieron con un cuento, un enredo allí de una mujer que había tenido 7 maridos. Y él termina diciendo, no es el punto, yo quiero ir a eso, termina diciendo, ignoráis las Escrituras. Y todo llevaba a las Escrituras. Que allí tenemos la revelación de la verdad. La verdad relativa niega la existencia de verdades únicas, absolutas de la palabra de Dios. Niega. Usted va a encontrar cantantes que están desviados, hace rato que se desviaron de la verdad, están en la verdad sustituta del Satanás. Y ellos usted lo escucha, y los he escuchado a varios de ellos, no quiero nombrar ninguno, no voy a nombrar, pero muchos de ellos que eran nuestros líderes de alabanza, que le teníamos en alta estima, pero están más perdidos que el mismo Satanás. Y ellos, usted lo escucha, dice que tenemos que reunirnos con otras religiones porque ellos encuentran que hay muchas coincidencias, que son más las coincidencias que las cosas que nos dividen, que nos separan. Sin embargo, Lutero, el creador de la Reforma, salió de la Iglesia Católica y él dijo, ¿qué más vale estar divididos por la verdad que unidos por el error? Porque la verdad, ¿cuánta es? Una sola. Pero ahí está el relativismo en el corazón y en la mente de mucha gente. ¿Cómo entró la verdad relativa? Bueno, la vemos en el Edén. Satanás puso a andar el plan B con Eva, Génesis 3.1. Pero no lo busque, por favor, usted ya sabe eso. Con un antagonismo muy sutil, que no fue fácilmente detectable, que Eva ni si cuenta se dio. Le presentó a Eva un sotificado y adulterado, falsificada verdad, muy refinada, muy trabajada. La verdad de Dios, que Dios es la verdad. Sí, si Cristo dijo yo soy la verdad, Dios es la verdad. La verdad había dicho en Génesis 1.29, y dijo Dios la verdad. De aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto, que da fruto y que da semilla, os será para comer. La verdad también había dicho en Génesis 2.16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Había dicho la verdad, qué es lo que se podía hacer, qué es lo que se puede comer, y qué podría pasar si las consecuencias, la verdad te dice todo. Satanás y su relativismo, la verdad relativa o sustituta en el mismo Satanás, la verdad y su relativismo. Empieza Satanás diciéndole en la conversación con Eva, no con Adán, con Eva. Le dice con Eva,
con que Dios os ha dicho. El plan B, el plan A, ¿cuál era? Asesinato. Por naturaleza del diablo es asesino por naturaleza. El plan B siempre es contra, ¿qué cosa? La palabra. Siempre. Si va a tergiversar a un creyente, él lo va a hacer con respecto a la palabra. Siempre, siempre con la palabra. Con que Dios os ha dicho. Esa fue la verdad relativa, ¿no? Vamos a mirar. Y si, escuchen lo que él dijo, con que Dios os ha dicho, comáis de todo árbol del huerto. ¿Fue así que dijo? No. ¿Dónde está la verdad relativa? En una palabra. Y cambió todo. Lo único que cambió, con que Dios os ha dicho, no comáis, no, simplemente con no, cambió toda la verdad. Presentó su verdad. ¿Y a quién le creyó Eva? A Satanás. Terminó creyéndole a Satanás. ¿Y Adán? ¿A quién terminó creyéndole? A Eva. Cambió la verdad de Dios por la verdad, La mentira de Dios. por la mentira, la verdad mentirosa en el corazón de Eva. Porque seguramente que, no está escrito, pero seguramente que después dice que Pablo habla en una de sus cartas, dice que por eso la mujer no le permito enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No es cuestión de machismo, que Pablo era machista, que Pablo tenía su propio prejuicio, que era la cultura de aquel entonces, pero no está por ese lado el asunto. Dice que no fue engañado Adán, sino que la que fue engañada fue Eva. Dice que la mujer incurrió en transgresión siendo engañada. Por eso Pablo dice, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, porque la mujer fue siendo engañada, incurrió en transgresión. Luego Adán. La que fue engañada, ¿quién fue? Eva. ¿Y Adán? Se dejó llevar. Adán pecó conscientemente. Le creyó, en vez de creerle a la verdad de Dios, le creyó a la verdad en la boca y en el corazón de Eva. Seguramente que Eva comió, dijo, vos sabés que la serpiente me dijo que no iba a morir, y mirá, ya comí y no morí. Punto. Pero Dios había dicho, la verdad había dicho, no comas porque del día que él comieres morirás. Muy bien, entonces la verdad de Satanás y su relativismo allí con Eva, ¿no? 3:2, Génesis 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. ¿La verdad había sido alterada ahí? Claro. ¿En qué sentido? Dios nunca dijo, no tocaréis. ¿Y sabe una definición de la verdad relativa? Es la que no coincide en su totalidad con la verdad original. Cuidado con lo que escuchan. Tiene que coincidir lo que escuchamos, la verdad, con la verdad original. ¿Dónde está la verdad original registrada? Las Escrituras. Y esa verdad, no había libro, no había registro, todavía. Después, gracias a Dios, tenemos el libro de la ley, tenemos la Biblia, tenemos las Escrituras ahora. Pero en aquel entonces el asunto era por lo que escuchaba. La verdad había hablado y teníamos que escuchar bien. Seguramente que decimos que la verdad relativa también es la que no coincide en la totalidad con la verdad original. Dios nunca había dicho nada de que no podía tocar eso. Nunca ha dicho. ¿De dónde salió eso? Yo creo que Eva la adaptó a su deseo. Porque es parte de la naturaleza de la mujer tocar, ¿no? ¿O no? ¿O no? Vamos a una tienda. Nosotros los varones vamos ahí tocando la tela y... Nosotros no andamos tocando las telas y eso. Es parte de la mujer tocar la textura de la tela, la resistencia, lo prueban así. Sí, pero es parte de la naturaleza de la mujer. Porque yo pensaba, ¿no? Cuando estaba iluminando esto, la Biblia mismo dice, hablando a veces nunca me das una caricia. Bueno, pero eso no es parte del varón.
puede y debemos esforzarnos de vez en cuando, pero se sorprende, a veces te desmaya cuando el varón le da una caricia. Pero sin embargo, hablando del matrimonio, la Biblia dice, sus caricias te satisfagan siempre. La esposa es naturaleza de ella, que ella acaricia, háganlo por amor de Dios, porque es parte de su naturaleza. Amén, hermano. Es parte de su naturaleza. Aunque su marido se va a sorprender, se va a desmayar, no importa, pero acaricie, porque la mujer tiene esa parte de naturaleza. Yo creo que ahí se me echó su deseo. En la verdad relativa, el hombre mete su propio deseo y termina haciendo con la verdad, deformándola. Porque la verdad relativa, que dijimos que era, es la que no coincide en su totalidad con la verdad original. Es una verdad distorsionada, desfigurada, deformada. Ni le tocaréis. ¿De dónde salió eso? Bueno, de la naturaleza femenina. Una verdad relativa o sustituta, y pasó de estar de la verdad, Eva pasó de estar de la verdad original, tal vez el problema, yo creo que el problema de Eva estuvo en no haber escuchado bien. Porque dijo eso nomás. Y no dijo más nada de la otra parte. Yo creo que Adán le tiene que haber dicho la totalidad de la verdad. Que Dios le había dicho que del día que él comiera, iban a morir. Pero la serpiente se adelantó y le dijo, no moriréis. Y Eva le creyó a la serpiente. Una verdad relativa o sustituta, y la verdad relativa es una verdad distorsionada, desfigurada, deformada. En ese no tocaréis, allí está la verdad relativa en la vida de Eva. ¿Qué es la verdad? Una vez un viejito, mucho tiempo, años atrás, escuché que el viejito dijo que la verdad es lo que es exactamente fiel al original. A lo que está originalmente registrado, ¿dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso las iglesias que salen de la palabra de Dios y que entran en ese mundo de sueños, de visiones, de revelaciones, de entregas de cosas y visiones y todo ese mundo, salen y entran en un mundo de la verdad que es relativa. Cuando la Biblia dice, en la pluma de Pablo, dice que aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. No tengo que creer en las visiones. Y puede haber alguna visión, pero no andamos por visiones. Pero hoy usted se va a dar cuenta y vamos a mirar alguna cosa ahí. De revelaciones nuevas que entran. Y entran porque está muy frecuentemente mechado en las congregaciones y en los corazones de los creyentes la verdad, no la verdad genuina de la palabra de Dios, sino la verdad relativa, que se opone a la verdad absoluta de la palabra de Dios, pero también es una verdad relativa, es una verdad distorsionada, deformada de alguna forma, que no coincide con la verdad original. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Amén. Por eso Pablo dice, no permita a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Eso está en primera de Timoteo 2:13. Porque Dios hizo primero a Adán y después a Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer al ser engañada cayó en pecado. Pero se salvará si cumple con los deberes de ser madre. Después de ahí viene yo creo que estaba haciendo alusión a la venida del Salvador a través del sexo femenino, ¿no? Que Dios, a través del tiempo, ¿no? La venida del Salvador. La verdad relativa apunta hacia su objetivo central. Desvirtuar, desvanecer, disipar, deshacer, pero de a poco, hasta que desaparezca la verdad absoluta de Dios. Un ejemplo. Escuché alguna vez a un pastor decir, nuestro Dios, hermano, es un Dios moderno. ¿Cómo suena eso? A mí me asustó. Pasó el tiempo, me pareció que esa frase, él quería decir que el Dios nuestro se adapta a los tiempos, a la cultura de nuestros tiempos. Como que Dios se quedó en el tiempo, en su cultura bíblica, y que ahora somos nosotros que tenemos que adaptarnos a
a las Escrituras? Sí. O Dios a nosotros. Bueno, él dijo, nuestro Dios es un Dios moderno. Y yo le voy a decir, yo digo, ya me parece lo que se viene. ¿Qué se viene? Mundo dentro de la iglesia. La cultura mundana dentro de la iglesia. Tal cual, tiempo después yo hablaba con un hermano que iba a esa iglesia, me dice, bueno, ¿sabes lo que es aquello? Cambió todo. Vino y cambió todo. Ahora dice, los matrimonios se divorcian en la iglesia, se separan, y ella el domingo siguiente va con otro, y él va con otra. Y toman todo el mundo comunión y todos toman Santa Cena. Y dale que tarde, todo está bien. Es una verdad que, ¿dónde puso la iglesia, la congregación esa? ¿Dónde la puso? ¿En la verdad absoluta de las Escrituras? ¿Se ajusta a la original esa versión? No, es una verdad relativa. La verdad relativa, hermanos. También llegamos a ese relativismo doctrinal. Llega a la doctrina. Porque ahora está la onda de que la doctrina no es importante. Los cantantes, los pastores, dicen que la doctrina no es importante. Y los falsos maestros mucho más. Pero nosotros sabemos que si alguno no permanece en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios, punto. No tiene a Dios ni al Padre, no tiene a Dios ni al Padre ni al Hijo. ¿Es importante la doctrina? Claro que es importante. Porque no significa solamente que yo tengo que creer en Dios, tengo que saber en qué cosas estoy creyendo de Dios. Y estoy fundamentado sobre la doctrina fundamental de la palabra de Dios, la verdad verdadera, valga la redundancia, o la verdad relativa, que está entrando por todos lados. Así me parece. La verdad o relativismo doctrinal, la verdad relativa o el relativismo doctrinal, no solamente a veces no pasa solamente por negar algunas verdades, a veces solamente entra en las congregaciones y que no entra en nuestro corazón solamente con enfatizar un atributo del carácter de Dios. Por ejemplo, usted va a escuchar, algunas de ustedes vienen de ahí. Dios es amor, no. Dios no toma en cuenta el pecado, porque Dios es amor, y hablan solamente de un atributo de Dios. Pero ese atributo de que Dios es amor, ¿sí? Sí, es la esencia de Dios. Pero ese atributo divino de Dios, la esencia misma de Dios, no anula otros atributos, por ejemplo, que sin santidad. ¿Y santidad qué significa en su sentido más simple? Apartado, consagrado para Dios. Entonces solamente la verdad relativa también se puede traducir, entrar en el corazón del creyente, de la congregación, de la iglesia misma, cuando el hombre accede a enfatizar en demasía, y eso es una herejía. Uno de los atributos de Dios negando o olvidándose voluntariamente, creo yo, de otros atributos que traen, de cierta manera, traen equilibrio, ¿no? A la mujer, la perdonó a la mujer aquella, vete, sí, la perdonó, ni yo te condeno, perdón, amor, misericordia, pero justicia, justicia. Aquel hombre que se encontró en el templo le dijo, mira, no sigas pecando para que no te venga algo peor. Entonces, ¿dónde está la iglesia parada? ¿Sobre la verdad absoluta de la palabra de Dios o el relativismo doctrinal? Solo enfatiza una verdad absoluta. Dios es amor, por lo tanto, yo lo he escuchado varias veces y me quedo con eso, preocupado por la gente cuando dice esto. Por lo tanto, perdonará a todos y a todos. Dios perdona, Dios va a perdonar. ¿Sí? ¿Será? Alguien dijo que una mentira 1000 veces dicha se convierte en una gran verdad. Y una mentira repetida con suficiente frecuencia se va convirtiendo en una verdad, que ya nadie después cuestiona. Entre los psicólogos, esto se conoce como el efecto de la ilusión de la verdad. Digo, ¿estaremos viviendo en la verdad o en la ilusión de la verdad? ¿Dónde está parado el creyente de hoy? Una gran mentira. Vamos a mirar una gran mentira.
Hay una verdad absoluta que está muy desvanecida por el relativismo, la verdad relativa. ¿Cuál es? La verdad absoluta dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y la gente dice, muchas veces uno escucha, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Sí, él nunca se consagró, él nunca... Pero yo creo que se arrepintió, capaz que se arrepintió en último momento y Dios lo perdonó. Pero también la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No es cuestión de burlarse de Dios si a último momento nosotros le tendemos, somos más misericordiosos a veces que Dios. Hermano, la Biblia yo encontraba y al último no quise buscar. Dice Dios, cuando ustedes me busquen, cuando realmente me necesiten, yo me reiré en vuestras calamidades. Así que no, porque aún el arrepentimiento, hermanos, no es cuestión de que está en nuestra mano, no está en nuestra mano ni el arrepentimiento. Yo me quedo estupefacto cuando leo, por ejemplo, esto: deben corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Así que el arrepentimiento entra, no sé en qué manera, en parte nuestra, el ser humano, pero es una concesión de parte de ¿quién? De Dios también, parte de la gracia. Así que, si escuchares hoy su voz, arrepientámonos hoy, no mañana. Hasta el dicho vulgar nos enseña, ¿no? Más vale hoy, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Porque dice que la verdad absoluta, ¿qué dice? Dice que manda, ordena que todos los hombres se arrepientan y que vengan a ¿qué más? Conocimiento de la verdad. Es una verdad absoluta. Que se arrepientan para conocer a Dios, dice Pablo, y escapen del lazo del diablo en que mucha gente está cautivos a voluntad de él. Tanto los que enseñan como los que escuchan, hermanos, de esta verdad distorsionada, tenemos que estar presentes muchas veces a quién estamos escuchando. Porque la Biblia dice que hay hombres que están privados de la verdad. No se les va a revelar la verdad. Pero ellos, ¿dónde van a estar muchas veces? Van a estar en el mundo evangélico, entre comillas, ¿no? Van a estar en púlpitos. ¿Y qué cosa van a pregonar ellos? La verdad distorsionada, la verdad relativa. Porque dice que hay hombres, dice 1 Timoteo 6:5, ellos parecerán piadosos, pero son hombres privados de la verdad. ¿Por qué? Ellos van a parecer piadosos, pero están tan corrompidos que no tienen acceso a la verdad bíblica, no tienen revelación, no tienen sabiduría. No van a acceder a lo que Pablo dice que oraba por los creyentes que estaban en la verdad, conociendo la verdad. Dice, yo oro, dice Pablo, para que ustedes tengan espíritu de sabiduría y revelación. ¿Sabiduría y revelación de qué? De la verdad. Para que conozcamos mejor a Dios, a nuestro Salvador. Pero hay gente que tenemos que tener presente que están privados de la verdad. La apostasía abunda, ¿no? En nuestro día, ¿no? Abunda, ¿no? La venida del Señor, dice la palabra de Dios, no vendrá sin la apostasía. Y vuelvo a repetir lo que dijo Lutero, ¿no? Mejor es estar dividido por la verdad que unidos por el error. Y la verdad relativa une las diferentes opiniones, porque no interesa mi opinión ni la tuya, interesa al fin y al cabo qué dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo dice la Biblia? La verdad absoluta de la palabra de Dios. Y la apostasía significa abandono de la verdad. ¿Cómo lo va a hacer el abandono de la verdad, la apostasía en la iglesia? Bueno, el plan B de Satanás es experto, si cabe la presión. Satanás es experto, es asesino primero por naturaleza, llegó Cristo, pero en segundo lugar dijo que él no ha permanecido en la verdad. Así que él sabe cómo sacarte
sacarnos de la verdad. Y lo está haciendo con la verdad relativa. No te va a sacar sin dejar vacío. Te va a rellenar ese vacío de la verdad absoluta, la palabra de Dios, la Escritura, con una verdad relativa, una verdad falsa, una verdad sustituta. La verdad absoluta es una verdad fija, que es verdad en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia, y que por lo tanto no depende de aquel que la manifiesta. La verdad relativa, en cambio, es una imitación satánica, es una verdad sustituta, es una verdad falsa, o como dicen los psicólogos, la ilusión de la verdad. ¿Qué es la ilusión de la verdad? Una verdad, una mentira repetida muchas veces, termina siendo adquirida, comprada por la gente como verdad, pero es mentira. A veces tiene. El plan B de Satanás es contra la verdad. Con que Dios os ha dicho, con lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahí apunta Satanás, para sacarnos de la permanencia de la verdad. Un pastor, escuchaba a un pastor hace poco, y él decía, no sé si lo invitaron a un congreso católico, y él decía, hermanos católicos, así que ya presumía de una base, ¿no? Que los católicos que eran hermanos. Y para colmo, siguió, para mi juicio, embarrándola más, ¿no? Porque él dice, hermanos católicos, y luego dice, yo los admiro como ustedes tienen devoción por María. Y yo pregunto, ¿devoción por María o idolatría por María? Porque, ¿saben? El catolicismo la tiene a María como una especie de corredentora de Cristo, ¿no? Ellos dicen que sí, que el camino es por gracia también, igual que... pero el dogma católico tiene a María, por ejemplo, en la concepción de sin pecado. María es visto en el dogma católico, es vista como de inmaculada concepción. ¿Qué quiere decir eso de inmaculada concepción? Sin pecado original. O sea que el pecado original de Adán no le fue... ¿Quién es sin pecado original? ¿Quién es? Jesús. Solo Jesús. Entonces, y este pastor, bueno, congraciándose con el mundo católico, ¿no? ¿Qué es la verdad relativa? Vuelvo a repetir, la que no coincide en su totalidad con la verdad original. Son nuestros hermanos. María realmente la tenemos que poner a María en el plano mismo de justa como Cristo. Entonces María es justa. Porque si nació sin pecado original, María es justa. ¿Es eso así? Vamos a tener que... Eso dice este pastor, ¿en dónde estará su base doctrinal o su base espiritual? ¿Dónde estará fundamentado? ¿Sobre la verdad bíblica o sobre la verdad relativa? La verdad relativa, ¿no? Porque ¿qué dice la verdad original? Esa verdad relativa no coincide. Tenemos que ir al original, la verdad original, las Escrituras. Son nuestros hermanos. Este pastor está en la verdad relativa o sustituta. ¿Y los que le siguen a este pastor? Vamos a mirar. María, madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original. María entonces es justa. Eso dice la verdad relativa en la mente y el corazón de este pastor. Esa es la creencia aceptada por este pastor. Pero vamos a mirar la verdad original. ¿Qué dice? ¿A dónde están las Escrituras? Por ejemplo, Lucas 1:46. Está hablando la misma María. Y dice María, Lucas, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Contradice lo que enseña el pastor este? Está fundamentando a la iglesia y a hermanos que tienen analfabetismo bíblico con el grado supremo de analfabetismo bíblico que hay hoy, que está llevando un ciego que quedó ciego, ya Satanás lo sacó de la verdad, tal vez este pastor tuvo en la verdad, pero lo sacó de la permanencia de la verdad y ahora lo está usando para sembrar ¿qué cosa? Confusión, turbación,
Y llevando a gente, ¿a dónde? Ciegos que guían a otro ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, dijo Jesús, ¿cuál es el resultado? Ambos caerán en el hoyo. Y es lo que dijo María. Romanos 3:10, como está escrito, dice Pablo, no hay justo ni aún uno. Tendría que decir, por lo menos, ahí tendría que decir, otra más. 1 Juan 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Jesús el Padre, a Jesucristo el justo. Y la verdad relativa que tiene que agregar, tendría que agregar y aparecer, sumar a María. Pero ahí dice a Jesús el justo. Nosotros somos justos en Cristo, por nuestra unión con Cristo, por la justicia imputada de Cristo. ¿Amén? No es por obras. No es por nuestras obras, por mejores que sean, son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Y yo en mi ignorancia, hermanos, rezaba a María. Madre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Yo rezaba toda mi devoción a María, pero llegó la verdad de Dios. Y todavía, ¿qué hago? Todavía doy testimonio de que ahora, ¿qué estoy dando testimonio de qué? Permanezco en la verdad. ¿Amén? Amén. Y este pastor, ya, el diablo, el plan B de Satanás, está teniendo alcance en muchos pastores. Infinidad de pastores. Y el pastor, que es el guía de una congregación, ¿qué está haciendo con la congregación? Guiándolo a la perdición. Yo no estaba en la verdad genuina, yo estaba en la verdad relativa cuando en mi ignorancia invocaba también a María. Pero la verdad llegó a mi vida y trajo su luz. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, esa es otra verdad absoluta. Sin santidad nadie verá a Dios. Somos salvos por gracia, son verdades absolutas que no entran en juego para lugar, para otra opinión, para otra doctrina. Pero el mundo está así. Satanás con su plan B está a full, hermano. La verdad relativa es un sistema de creencias que acepta como válida dos o más posturas que son antagónicas, que se contradicen. Decía otro pastor, estoy contra el divorcio, yo estoy contra el divorcio. Pero así como terminaba de decir que estaba contra el divorcio, él dice, pero también estoy en contra con la infelicidad de aquel que se casó errado. Definite. Está contra el divorcio, pero está en contra de aquel que se casó errado. El casamiento, hermanos, sea sin conocer a Dios o sin Cristo, es un pacto de sangre que no se puede quebrantar. ¿Qué dice la verdad relativa? Eso dice la verdad relativa de este pastor. Presenta una postura antagónica que no coincide plenamente con la verdad escrituraria, la verdad genuina. Entonces, ¿él qué le hacía? Una caricia al ego de la gente. Un matrimonio que está con problemas de relacionamiento. ¿Qué decisión va a tomar por el pastor ahora? Pero yo me sé a separar. Le pego cuando ni llego ni a la casa cuando le pego un poleo a la vieja y ella también a él. Otro pastor, alguien me contaba una vez que el pastor gritaba para la hermana. El esposo de la hermana la traía hasta la iglesia y cuando se iba, el pastor lo invitaba a entrar y como el marido de la hermana no entraba, decía, hermana, Dios te va a proveer otro marido. Marido creyente. ¿Doctrinas de qué? De demonios. Verdad relativa. Decía un pastor que él hizo un retiro de niños y le quedó marcado para toda la vida. Porque este pastor que estaba diciendo que él estaba en contra del divorcio, pero que Dios no aborrece el divorcio, pero que estaba también en contra de la insatisfacción de la felicidad con alguien que se casó errado. Y bueno, tal vez te casaste errado, bancátela, porque es un pacto de sangre que solamente tiene alguna excepción para, sabemos cuál es, ¿no? El adulterio, simplemente, después no hay más opción.
Pero entonces este pastor, al decir eso, estaba dando pie para que muchas familias se destruyan. La familia está sobre la sociedad está sobre la base de la familia que está siendo destruida, ¿no? Sí. Los valores de la familia. Y todavía dentro de nosotros tenemos a líderes que están trabajando para Satanás, el plan B de Satanás, que es dejar a la gente, a sacar al creyente de la permanencia de la verdad y poniéndolo fundamentado sobre una verdad relativa. Decía este pastor que él hizo ese retiro de niños y al terminar dice que hizo un pedido para todos los niños, ¿no? Y había cantidad de niños. Dice, niños, hagan un deseo a Dios. Y dice que ellos quedaron mirados, nunca más se olvidó, que la mayoría de la cartita de los niños, ¿saben qué pedían una cosa? ¿Sabe cuál era el pedido que coincidía en la mayoría de los niños? ¿Sabe cuál era? Que mi papá vuelva con mi mamá. ¿Quién piensa en los niños? ¿Este pastor piensa en los niños? ¿Piensa? ¿O está dando un brote de caricia a los corazones mundanos de los creyentes, como tenemos en la iglesia hoy? Que no seamos nosotros, por amor de Dios. Verdad relativa, gente, pastores, líderes que están en la verdad relativa. ¿El amor acaso no es un acto sacrificial? ¿No es un acto? Amén. ¿El sacrificio de Cristo no fue un acto sacrificial? Nadie parece estar dispuesto a dar lucha y pelea en nuestros días. Dios estableció en Mateo, mire lo que dice la verdad original. ¿Qué dice la verdad original? Mateo 19, 4, 6. Así que no son ya más dos, sino que son una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Y este hombre qué está haciendo? La verdad relativa que hace, separa la familia, destruye matrimonio, no pasa nada. No pasa nada, dale que va. Estamos promoviendo el divorcio. Una pastora endiablada, permítame esta expresión, una pastora endiablada, yo cada vez que la escucho, tiene miles de seguidores. La hermanita decía, hermanilla, porque no es hermanita, hermanilla. Empezó diciendo algo así, mire, escuche. Hay algo nuevo aquí. ¿Tú me permites decirte, hermana? Estaba en una reunión de muchas hermanas, ¿no? ¿Tú me permites decirte, hermana? Dice, lo que Dios me revela en esta hora, la revelación instantánea. Tienen un contacto del teléfono con Dios, ¿no? Están predicando, no sé cómo hacen, y la revelación también les fluye, ¿no? Pero ya tenemos la revelación bíblica. Amén. Y podemos recibir revelación. Yo puedo creer en la palabra de profecía, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, pero lo que voy a decir tengo que pasar por un filtro. ¿Cuál es el filtro que tengo que pasar? La palabra de Dios, la verdad original, que coincida lo que voy a decir con la verdad original, porque si no, como escuché un pastor decía, mira lo que me dice el Espíritu Santo, y yo me mataba de risa en el banco por la ignorancia del pobre hombre. Decía, miren lo que me dice el Espíritu Santo. ¿Saben lo que me dice? ¿Quieren saber lo que me dice el Espíritu Santo? Sí, dijimos todo. ¿Qué le dice, pastor? El diablo te tiene miedo, dice. ¿En serio? El diablo te tiene miedo, dice. Hermano, la familia destruida. Y el diablo le va a tener miedo. Por amor de Dios, ¿le tuvo miedo a Cristo? A ver, tenemos que filtrar a qué espíritu escuchamos. ¿A qué espíritu estamos escuchando? Porque a veces puede venir a nuestra mente visitación de otros espíritus malignos, doctrinas de demonios. Y nosotros no podemos decir eso. Y bueno, la pastora esta decía, hay algo nuevo aquí, tú te permites decirte lo que el Señor me revela aquí. Esta sembradora de la verdad relativa. Hay un nuevo comienzo para las mujeres que están aquí. ¡Ay, se enloquecieron esas mujeres! Y esas mujeres, está en YouTube, puede mirarlo si quiere. Dios decide, si Dios decide llevártelo, dile bye bye al marido. ¿Quién era que se decide destruir la familia ahora? ¿Quién es que decide? No, pero ella decía, si Dios decide sacártelo, dile bye bye. Pero, y vea cómo conmemoran las hermanitas. Es una victoria, porque lo está diciendo una pastora. Dile bye bye. Y lo remata
¿Cómo lo remata? Para que nadie pueda decir que no es el Espíritu de Dios, hablando en lenguas. Eso es una artimaña diabólica de la verdad relativa. Como diciendo, mira que estoy hablando llena del Espíritu Santo. El hablar en lengua no necesariamente significa estar lleno del Espíritu Santo. Porque hay también lenguas del diablo. Ya hablé una vez, ¿no? Y los hermanitas empiezan a danzar y empiezan a practicar ya, que parece hasta con las manos. Le voy a pegar un boleo al viejo aquel, porque Dios me va a mandar algo nuevo. Y está destruyendo familias, y está destruyendo matrimonios, que no sabemos en qué consistencia está esa. Porque, mire, hay un pastor decía en cierta oportunidad que yo lo escuchaba, dice él que hay una especialista en el tema de familia, y la mujer no es creyente, es impía. Y ella dice que los matrimonios que luchan en las circunstancias difíciles, cuando logran sobrellevar eso, es muy difícil que después no permanezcan a lo largo del tiempo. Permanecen. Y está dentro de nuestro, supuestamente la verdad, predicando una verdad relativa, la que no coincide. ¿Cuál es la verdad relativa? No coincide con la verdad original. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que permanezcan juntos, que agoten los recursos. Amén. Amén. Y hay excepciones, pero son una excepción, que ya lo sabemos todos. Los promotores y los que siguen a la verdad relativa, que es una verdad extrabíblica, son los náufragos en la fe, hermanos. Son los que se extraviaron en la fe, dice la Biblia. Y son los que en 2 Tesalonicenses los encontramos, capítulo 2, versículo 10, dice que no tuvieron amor por la verdad. Por eso Dios los deja que el error los engañe y que crean en la mentira. ¿Tuvieron acceso a la verdad? Sí. ¿Fueron expuestos a la verdad? Sí. ¿Pero qué le faltó? Amor a la verdad. Escribía un famoso predicador antiguo, mientras más verdad creen, más santificados seremos. ¿Podemos decir amén? Amén. Jesús dijo, hablando o tratando de ilustrar las evidencias de que muchos creyentes están caminando no en la verdad de las Escrituras, sino que están caminando no en la verdad con Jesús, están caminando en la verdad relativa. Es esto, hermano. Jesús dice en San Juan 17:17, la poca evidencia de santidad es una muestra muchas veces, si nosotros no hay un grado de santidad prosperado en nuestra vida, que va prosperando, es una muestra evidente de que no estamos caminando, ya Satanás nos sacó de la permanencia de la verdad y nos dio, estamos fundamentados, tenemos que examinarnos, si no estamos fundamentados sobre la verdad relativa. Porque Jesús dice en San Juan 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que, ¿cómo se santifica la gente? Santificados, los creyentes nos santificamos por la palabra de Dios, que tiene que ser leída, que tiene que ser predicada, leída, meditada. Tiene que ser comprendida y tiene que ser aplicada. Amén. Para que produzca, ¿qué va a producir la palabra de Dios? Santificación. Amén. Santifícalos en tu verdad. Y luego explica, ¿qué es santificarse en la verdad? Tu palabra es verdad. Y a veces lo que menos se ve. Porque santidad es apartado de Dios. ¿Sabe? La verdad relativa hoy. La operación de la verdad solamente es separar la verdad genuina de la palabra de Dios. La verdad de Dios es solamente, es del hombre, del creyente, es separarlo cada vez más al hombre del mundo para que el hombre, Dios lo pueda usar para su servicio. Y eso a veces no se ve. Yo escuchaba a un pastor que él decía que no se encuentra siervo. ¿Y qué dice? Esto estoy leyendo lo que decía un famoso predicador. Mientras más verdad creen, más santificados seremos.
Y la operación de la verdad, cuando la verdad está operando, la verdad genuina, la Escritura está operando sobre la mente nuestra, nos va a separar cada vez más al hombre del mundo, al creyente, lo va a separar cada vez del mundo para el servicio a Dios. Y resulta que hoy los creyentes no quieren hacer nada, no quieren servir a nada, en Dios a nada. Entonces, ¿dónde están parados? Podemos deducir, posiblemente, en la verdad verdadera, valga la redundancia, o en la verdad relativa. ¿Por qué la verdad relativa tiene tanto flujo de gusto sobre la gente, alcance sobre la gente, el corazón del creyente? Porque la verdad relativa es muy tolerante, no confronta. Es la doctrina de la supergracia, el Dios de todo amor. La verdad relativa está centrado en agradar al hombre y no el hombre agradar a Dios. Los creyentes que fundamentan su vida en esta verdad muchas veces son sensuales, y la Biblia dice los sensuales. ¿Qué les pasa a los sensuales? ¿Qué digo los sensuales? ¿Cuáles son los sensuales? Los que no tienen el Espíritu de Dios. Se guían por los sentimientos, las emociones, los sentimientos, los sentidos. ¡Ay! No sabés lo que fue la iglesia. Sentí el fuego. Si no sienten, parece que Dios no está. Para ir yendo a otro lugar, hermano. El efectivo plan de Satanás, o la ilusión de la verdad, como le llaman los psicólogos, una mentira repetida muchas veces, la gente la transforma o la toma como una gran verdad. Es la casa sobre la arena. La verdad de Dios o la verdad relativa o sustituta. ¿Cuál estamos? El plan A, el diablo es un asesino. A Job no lo pudo matar porque Dios le puso freno, le dijo, mira, su vida no le tocarás, pero la intención del diablo yo la puedo percibir ahí. Su vida no me pertenece. Pero las verdades únicas y absolutas están muchas veces en juego. El relativismo, la verdad relativa, hermanos, es un sistema de creencia que acepta como válida, vuelvo a repetir, dos o más posturas antagónicas entre sí. Por ejemplo, creer, y cada vez hay más gente, cada vez hay más líderes, que el cristianismo no es el único camino, no es la única religión que salva. Que hay otras religiones que también salvan. ¿Y esa verdad tiene consistencia con la verdad original? Lutero dijo, un cantante famoso, hace mucho yo lo escuchaba, decía, son las cosas, tenemos que mirar las cosas las que nos unen, son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Pero las cosas que nos dividen son importantísimas. Si tu doctrina no compatibiliza con la doctrina original de las Escrituras, tú no eres mi hermano. Si alguien viene a vosotros y nos trae esta doctrina, ¿qué tenemos que hacer? No lo recibamos en casa ni le digamos bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Y Lutero, vuelvo a repetir, es mejor estar dividido, decía él, por la verdad. Aquel que salió de la iglesia allá y nos trajo, y ahora está pasando exactamente a la inversa. Son cantidad de pastores cada vez más que vuelven allá. ¿Por qué vuelven? ¿Por qué vuelven? ¿Porque están asentados sobre la verdad? No. Ya el diablo lo sacó de la permanencia de la verdad, porque él no permaneció en la verdad y es experto en sacar de la permanencia de la verdad y lo poner a la gente en una verdad relativa, una verdad sustituta, una verdad, el plan B de Satanás teniendo mucho alcance y mucha eficacia, lamentablemente. La verdad no es algo, es alguien. Yo soy la verdad, dijo Cristo. La verdad es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Eso es verdad? No. Eso es una verdad relativa. Usted escuchaba a un pastor diciendo, no, se nos enseñó en el seminario hace 35 años o 30 años. Cuidado con escuchar, cuando usted escuche, la verdad contiene la palabra de Dios. No contiene. Es la palabra de Dios. Cambia totalmente. Eso que dicen, cuando dicen que la verdad, la Biblia contiene la palabra de Dios, es una verdad relativa. Es dar hincapié, dar pie para yo poner mano. Es como decir que la Biblia no es inspirada en su totalidad.
por el Espíritu Santo de Dios, que inspiró a los hombres de Dios en distintas épocas, en distintos autores, pero los inspiró a registrar las cosas que Dios consideró necesarias para nosotros en nuestra vida espiritual. Amén. Y tenemos todo allí, para no perder la brújula. Pero ahí está, el hombre queriendo meter mano, entonces empiezan a decir, esto fue Pablo, y lo sacan para acá. Esto fue el machismo de Pablo, esto es el prejuicio no sé de qué, esto no es la cultura, era la cultura de aquel entonces, ahora es nuestra cultura, y lo empiezan a, entre comillas, a modernizar. ¿Qué es? ¿Modernizar qué es? ¿Sí, Dios es un Dios actual o no? ¿O no? ¿Precisamos modernizar a Dios? ¿Qué están diciendo? ¿Que el Evangelio es anticuado? ¿Que Dios es retrógrado? Pero así nos van a ver a nosotros, los que sostenemos la permanencia en la verdad. Nos van a ver como fanáticos, nos van a ver como retrógrados, nos van a ver como gente retrasada mentalmente. Porque dice que nosotros nos quedamos en el tiempo. Pero la Biblia es actual, es el libro más actual. Dios dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia tiene autoridad final sobre la fe y la práctica de vida. No es producto de la mente humana, proviene directamente de Dios. Los creyentes podemos confiar en la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿sí o no? Amén. Amén. Y sus enseñanzas son verdaderas y son totalmente confiables. La Biblia es la revelación escrita de Dios para la humanidad, inspirada por el Espíritu Santo. Es un texto sagrado con autoridad divina, donde cada palabra de Dios cuenta. Amén. Amén. Por eso Pablo dice en su carta, cada uno, el que hable conforme a las palabras. Se conforme a las palabras que usó Dios, a las palabras que usó Cristo. Cuando le empiezan a cambiar las palabras, ¿qué están haciendo? Hay palabras que le dan un significado diferente. Están sembrando despacito, por el plan de Satanás, despacito, sembrando una verdad relativa que nos lleva a olvidarnos de la verdad original. Estamos en tiempos muy peligrosos. Se levantarán muchos falsos cristos. ¿Por qué se levantarán falsos cristos? Por falsa verdad. El plan B de Satanás. Le están dando muy bien. La Biblia es la revelación escrita de Dios para la humanidad, inspirada por el Espíritu Santo. Es un texto sagrado con autoridad divina donde cada palabra de Dios cuenta y es considerada cada palabra como un proveniente directo de Dios. Es aberrante decir que la Biblia contiene la palabra de Dios. Eso implica decir que la Biblia es una herramienta importante para conocer a Dios, pero no es la única. Estamos igual que las sectas que se apoyan en otros libros. Estamos igual que los otros evangelios que hablamos, no sé, el otro domingo, fue el otro, ¿no? Ya ni me acuerdo. Cuando decimos que la Biblia contiene la palabra de Dios, estamos diciendo que no es la única y que tampoco es exclusiva. Es excusa para poner las manos sucias del hombre, diciendo y separando y borrando y editando la Biblia. Están editando la Biblia en las iglesias, están editando la Biblia. Iglesias cuando dicen no precisamos doctrina, quieren editar la Biblia, quieren entrar en ese desorden, en las revelaciones, en sueños, en emociones, en visiones y en profecías, en todo ese mundo. Hay eso dentro del Evangelio de la verdad, pero no es el meollo del asunto, no es a costo de dejar la verdad olvidada. Desde los púlpitos se está dejando cada vez más la verdad. Era para aquella cultura, dicen. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son vigentes. Marcos 13, 31. La apostasía viene del griego que significa apostasia, es abandono de la verdad verdadera. Permítamela. Y abrazar una verdad falsa. El plan A del diablo es asesino, homicida. Pero Dios dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y el maligno? Pero el plan B es lograr que seas así como Él. Él no ha permanecido en la verdad. Y hará lo imposible para que tú y yo abandonemos la verdad.
Al mirar las Escrituras, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Permanezco en la verdad? ¿Estoy alejado de ella? Si estamos alejados de ella y nos terminamos en que estoy posiblemente en una verdad relativa, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Por favor, arrepentirnos. Amén. 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 Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón con él, porque Dios nos llama al arrepentimiento. Si estamos alejados de esa verdad, decide cada vez más, mi amado hermano y amigo, aquel que nos escucha, de ser santificado en la verdad. Amén. Serán santificados en la verdad. Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Mi madre tenía un dicho vulgar, decía, el que come por mano ajena, ¿cómo sigue ese dicho? No se llena. Nunca se llena. No comas por mano ajena. ¿Sabes por qué la gente tiene deficiencia de comprensión de que está en una falsa verdad? ¿Sabe por qué? Porque come por mano ajena. Uno de los problemas más grandes que tiene el liderazgo hoy, no todos, pero una gran cantidad de liderazgo hoy, es la falta de estudio de la palabra de Dios. Conocí a un hombre que era un evangelista de renombre, espectacular. Yo lo admiraba, pero de media vuelta él se vino abajo, su ministerio se vino abajo. Un día estando con unos hermanos, digo, ¿qué pasó en la vida de este hombre? Y él me dijo, ¿sabe lo que pasó? Él descuidó el estudio de la palabra. Y a veces los creyentes, mi líder me da de comer. Pero Jesús dijo, conoceréis la verdad. La responsabilidad no te la puso sobre el líder. El líder tiene que darte comer, ¿sí o no? Amén. Bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor regrese le haya haciendo así, dando de comer a sus ovejas. Esa es la principal tarea de un pastor. Pero la principal responsabilidad que tú tienes es tú mismo conocer la verdad. Amén. 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 No comas por mano ajena, porque si agarras un líder que empieza a perder el apetito por estudiar la palabra de Dios, se viene todo abajo y te va a fundamentar tu vida espiritual sobre la base de una verdad ficticia, una verdad suplantadora de la verdad genuina. El plan B de Satanás. Sacarte de la verdad genuina de las Escrituras y ponerte sobre el fundamento de una verdad sustituta, la verdad relativa. Y aquel hombre me dijo, ¿sabes cómo él predicaba? Dice, cuando él entraba a la iglesia, venía entrando a la iglesia, en el pasillo de la iglesia, él abría las Escrituras y decía, de esto les voy a predicar. ¿Y qué pasa? ¿Qué se corta cuando un líder llega así? Se corta el flujo de revelación. Porque dice Dios en Jeremías, si hubiesen estado en mi secreto, sabrían y les harían hecho oír al pueblo mis palabras. Ellos hablaban, pero yo no les mandé. Ellos corrían, pero yo no estaba con ellos. Hay muchos líderes que dejaron de estudiar la palabra. Y Jesús dijo en una ocasión, Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los... Sabios. Se creen sabios. Cuidado con creernos sabernos algo. Sé algo, pero no sé nada. Sigo siendo ignorante. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Ay, cuidado con yo entiendo. No entiendo casi nada. Tengo que seguir buscando. El que busca, encuentra. Tengo que seguir buscando. Y el líder deja de buscar y el creyente empieza a comer. En este alfabetismo bíblico que hay hoy, empieza a comer, no de la verdad genuina de las Escrituras, empieza a comer de la verdad relativa. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tú tienes que conocerla. Eres responsable tú de leer la Biblia. Tú eres responsable, mi hermano, y yo también, de escuchar la verdad, de leer la verdad, ¿sí? Amén. Eres responsable de escuchar la verdad, eres responsable de comprender la verdad, esforzarte en comprender la verdad, y eres responsable, y soy responsable de vivir la verdad. Amén. Amén. No comas por mano ajena. Busca la verdad. Amén. Ámala. Porque ese es el camino que nos permite, sin dudas, llegar al cielo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Gracias por tu verdad, Señor, que todavía creemos con todo nuestro corazón está con nosotros. Vamos por este camino de verdad. Guárdanos de permanecer en la verdad. Te ruego por aquel hermano, aquella hermana, aquel creyente, Señor, que no tiene esta luz de tu palabra, que la luz de tu palabra pueda correr y glorificar tu nombre y de alguna manera tu Espíritu Santo pueda impartirle luz y gracia para darse cuenta de su error. Volver al camino de la verdad, Señor. Salir de esos líderes que están sembrando o están fundamentando a tus almas sobre la base. Líderes ciegos que están guiando a otros ciegos, Señor, y ambos caerán en el hoyo. Rogamos por ellos, suplicamos por ellos, para que la voz de tu verdad, Señor, tu bendita palabra que es verdad, corra y sea glorificada, alumbrando a muchos corazones y vidas que puedan arrepentirse, Señor, y volver al camino, al sendero de la verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es como la luz, Señor, que alumbra nuestro sendero de vida, Señor. Señor, bendita palabra. Tu palabra es como lámpara que alumbra nuestros pies. Alumbra, Señor, tu palabra los pies de aquellos que van por caminos de muerte, Señor. Que parecen caminos que son de vida, pero son caminos de muerte, Señor. Ruego, suplicamos, y aún por nosotros mismos, para que nos guardes en tu verdad. Nos guardes, Satanás, el diablo, sus artimañas y sus estrategias, Señor. Descúbrelas, Señor, para que podamos ser libres y caminar hasta el fin en la verdad de Cristo, en la verdad de su palabra. Te lo pedimos en Jesús y en Jesús te damos las gracias, Padre. Rogando como siempre algún toque divino, Señor, en el cuerpo que están enfermos, en problemas, en circunstancias, en la familia, hogares, que tu providencia, que tu gracia opere con providencia, con milagros, con ayuda divina del cielo, Señor, en la diversidad de operaciones que hace tu Espíritu Santo, quien puede glorificar y tomar el nombre de Cristo y glorificarlo a Cristo y su verdad. Te lo pedimos en Jesús y en Jesús te damos las gracias. En el nombre de Jesús, repita conmigo: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, amado y amigo hermano que nos escucha. Dios le bendiga. Gracias.